Hola a todos, ¿qué tal estáis? Hoy hablaremos de una patología un tanto rara, hablaremos de la calasia. Bien, como digo, la calasia hoy en día continúa siendo una enfermedad bastante rara y misteriosa. Tiene una incidencia aproximadamente entre la franja de edad entre los 25 y los 60, 30, 50 años, dependiendo de la bibliografía que reviséis. Y normalmente afecta tanto a mujeres como a hombres por igual. Esta enfermedad se caracteriza por la ausencia de relajación del esfínter esofágico inferior, normalmente en respuesta a una deglución. Y además, el cuerpo esofágico pierde esas contracciones peristálticas provocando unas contracciones anormales. La calasia puede deberse a múltiples causas y se ha relacionado normalmente con diferentes enfermedades, pero no obstante, en la mayoría de los casos su origen es idiopático, es decir, desconocido, que la hemos podido relacionar con diferentes agentes, como infecciosos, como una predisposición genética o procesos autoinmunes. Por otro lado, tenemos la calasia secundaria, normalmente asociada al adenocarcinoma gástrico, a cirugía bariátrica, por ejemplo, que se provoca una resección severa del aparato digestivo, o, muy importante, la enfermedad de Chagas. La enfermedad de Chagas está provocada por un protozoo que se denomina trypanosoma cruzi, y lo que produce es una destrucción del plexo mientérico esofágico. Debido a este hecho, se han ido buscando otros agentes infecciosos que pudieran estar implicados normalmente en la génesis de la acalasia idiopática. Entonces, la teoría a día de hoy más aceptada es la presencia de valores elevados en suero de anticuerpos frente al virus herpes simplex tipo 1. Que este virus herpes tipo 1 asociado a una predisposición genética de la persona produce una respuesta autoinmune que, como todas las respuestas autoinmunes, generan anticuerpos antineuronas mientéricas, que lo que hace es que el propio sistema inmunitario ataque a su propio tejido y en este caso, donde ataca a las neuronas mientéricas de la capa, en este caso, capa muscular del esófago. ¿Vale? En concreto, en el plexo de Auerbach, que es la zona donde está todo más inervado, justamente entre la capa circular y la capa longitudinal. Bien, entonces, este plexo de Auerbach está formado por dos tipos de neuronas ganglionares. En este caso hablaríamos de las neuronas ganglionares excitatorias, que su principal objetivo es liberar un neurotransmisor. En este caso, el neurotransmisor de elección es la acetilcolina. Este neurotransmisor lo que va a provocar es una contracción del esfínter esofágico inferior y de la pared, en este caso, del esófago. Por otro lado, también tenemos el tipo de neuronas ganglionares inhibitorias que su objetivo es relajar. Entonces, el neurotransmisor, en este caso de elección, que libera este tipo de neuronas, hablaremos del neurotransmisor del óxido nítrico. Entonces, el óxido nítrico, ¿qué va a provocar? Va a provocar una relajación de la musculatura, en este caso, musculatura esofágica y del esfínter esofágico inferior. Normalmente en la deglución. ¿Y qué hace este proceso? Pues que todo el alimento pase del esófago hacia el estómago. Bien, entonces tenemos dos tipos de neuronas en este plexo de Auerbach. Tenemos dos tipos de neuronas. Por un lado, las neuronas ganglionares excitatorias con el neurotransmisor colinérgico que va a provocar una contracción, y por otro lado tenemos las neuronas ganglionares inhibitorias, que su neurotransmisor más importante es el óxido nítrico y lo que va a provocar es la relajación. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa en la calasia entonces? Pues que tras la afectación de las neuronas ganglionares del plexo de Auerbach,
¿sí? Se va a provocar un daño en las neuronas ganglionares debido a esta respuesta autoinmune que ha generado el cuerpo, va a lesionar o va a disminuir la cantidad de estas neuronas ganglionares inhibitorias, provocando una disminución de la concentración del óxido nítrico, ¿sí? Y en consecuencia, ¿qué va a provocar? Provocará una relajación anómala y una falta de peristalsis. Entonces, bien, ¿qué ocurre aquí? Que si todo este proceso permanece en el tiempo, va a generar una dilatación y una deformidad del esófago. Es decir, que nosotros, si todo este proceso, toda esta patología se permanece en el tiempo, lo que le provocará al esófago es una dilatación bastante importante, y aquí veremos ese estrechamiento que aquí irá a parar hacia el estómago, ¿sí? Este estrechamiento del esfínter esofágico inferior, debido a esta pérdida de relajación, debido a la inhibición de las neuronas ganglionares, y lo que va a provocar es básicamente que se hipertrofie toda la pared del esófago. Bien, en cuanto a la clínica, si nos venimos aquí en cuanto a la clínica, el síntoma cardinal, ¿sí? El síntoma más importante, hablaríamos de la disfagia. Normalmente la disfagia empieza de sólido y va hacia líquido. Por otro lado, tendremos una regurgitación, pero será una regurgitación no ácida. ¿Qué quiere decir esto? Pues básicamente que si nosotros tenemos el esófago más dilatado y luego tenemos el esfínter, esa contracción anómala, ¿sí? Y aquí tenemos el estómago, esta contracción anómala del esfínter esofágico inferior, que se está contrayendo por la pérdida de este neurotransmisor del óxido nítrico de las neuronas ganglionares inhibitorias ubicadas en el plexo de Auerbach, cuando se produce este estrechamiento que hace que todos los jugos que están en el estómago no pasen hacia el esófago, pero sí que del esófago hacia la boca provoque regurgitación. Y es no ácida, ¿por qué? Porque los ácidos que están en el estómago no pueden pasar por este estrechamiento. Aparte de toda esta, la complicación que puede tener este tipo de paciente son las broncoaspiraciones, debido a ese estrechamiento y que la comida no le puede pasar bien, y esto puede implicar que la comida pueda seguir un camino hacia la vía aérea y el paciente se broncoaspire. Por otro lado, tenemos dolor torácico, que también puede presentar por esa comida en el centro del pecho, que no puede ni subir ni para arriba ni para abajo. Y por otro lado, un aspecto muy importante es la citofobia. La citofobia no es más que el miedo a comer. ¿Y por qué el paciente presenta miedo? Por la disfagia. Ese miedo a poderse ahogar. Y este miedo a ahogarse, que es lo que nosotros llamamos como citofobia, lo que va a provocar es una pérdida de peso importante en el paciente. Y de esa pérdida de apetito. Encontraremos un paciente bastante delgado y que no tiene ganas de comer, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos diagnosticar en este caso la acalasia? Bien, pues primero haremos una prueba de imagen, en este caso una prueba de imagen no invasiva. Hablaríamos de la placa de tórax. La placa de tórax no simple, sino la placa de tórax combinada con el tránsito de bario. Y este tránsito, ¿qué nos va a poder o qué nos va a ayudar? Veremos en la placa una imagen particular que se llama pico de pájaro. Y no es más que esta imagen que vosotros tenéis aquí. Básicamente tenemos el esófago que está completamente dilatado y vemos este paso estrecho que sería el esfínter esofágico inferior. Entonces, este dibujo es lo que nosotros llamamos ese pico en pájaro, o en otras bibliografías podéis encontrar como cola de ratón, que también podría ser. En cuanto a otras técnicas, podemos utilizar la técnica endoscópica, que normalmente veremos si hay dilatación, veremos la hipertonía del esfínter esofágico inferior, o lo más importante, descartar otras causas secundarias. Finalmente, la técnica de diagnóstico que no debe de faltar sería la manometría. La manometría no es más que medir la presión y es la técnica más sensible y específica que nos permite detectar si hay o no movimiento peristáltico en todo el cuerpo esofágico
y si hay relajación del esfínter esofágico inferior. En este caso, la manometría nos permite también clasificar la calasia en 3 tipos, tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Tipo 1, básicamente, es aquella acalasia en la que no hay variaciones de presiones tanto al exterior como en el interior, es decir, que las presiones del esfínter se mantienen más o menos por igual y no hay severas o importantes cambios. La de tipo 2 es la que no hay peristaltismo, pero sí que hay contracciones. Esta sería la acalasia que estamos describiendo en todo este contenido, es decir, esa acalasia en la cual se ha perdido la peristalsis, pero que hay una contracción anormal. Estas normalmente tienen una muy buena respuesta a lo que es el tratamiento. En cuanto al tipo 3, sería aquella acalasia en la que hay peristaltismo, pero las ondas no son propulsivas, no son ondas como si dijéramos eficaces. Esta normalmente no tiene muy buena respuesta al tratamiento. Bien, en cuanto al tratamiento, lo podemos diferenciar en 2 tipos, el médico y la cirugía. En cuanto al médico, lo podemos dividir en 2 partes. Por un lado, el farmacológico, que ya veremos que el farmacológico es muy poco eficaz en cuanto a tratamiento para la acalasia, y normalmente los pacientes que suelen llevar este tratamiento farmacológico es previo a la espera de una posible cirugía. El tratamiento farmacológico, como he comentado, es poco efectivo. ¿El objetivo qué es? Relajar el esfínter esofágico inferior, y al ser poco, como he comentado, poco efectivo, normalmente es un tratamiento previo a la espera de la cirugía. Como fármacos tenemos los nitratos de isosorbida, por ejemplo, nifedipino o la toxina botulínica. Pero vuelvo a repetir, son poco útiles. También tenemos en el tratamiento médico lo que es la dilatación, en este caso neumática, ¿sí?, que se hace por técnica endoscópica y sirve normalmente como rescate a la cirugía. Bien, no más. Por otro lado, tenemos el tratamiento de elección, que sería la cirugía. En cuanto a la cirugía, tenemos la miotomía de Heller, que básicamente es retirar la capa muscular, en este caso, retirar la capa muscular del esfínter esofágico inferior, dejando solamente la mucosa. Y básicamente, ¿qué es lo que hacemos con esto? Básicamente anulamos el esfínter esofágico inferior, y entonces, ¿qué hará? Que el esófago no cerrará en la parte inferior. Esta tiene normalmente buenos resultados, pero no es la de elección. Existe otra técnica que se llama POEM, Per-Oral Endoscopic Myotomy, que es la miotomía laparoscópica, que tiene muy buenos resultados y es la más de elección actualmente. Es una técnica endoscópica que se hace una incisión en lo que es en la parte de la mitad del esófago, que atraviesa el cardias y se hace una resección muscular. ¿Cuál es el objetivo? Pues básicamente igual que el anterior, inhibir el esfínter esofágico inferior. Esta cirugía normalmente bien va asociada con otra cirugía que lo que hará es que, claro, que al inhibir totalmente el esfínter esofágico inferior, ¿qué va a provocar? Pues básicamente que todos los jugos del estómago puedan hacer un retroceso y provocar otras complicaciones. Entonces se hará en combinación a otra cirugía para impedir que todo el jugo, en este caso jugos de ácidos del estómago, pues puedan interferir en lo que es la pared o la mucosa del esófago. Bien, resumiendo brevemente qué es la acalasia. La acalasia es un trastorno del esfínter esofágico inferior, el cual está completamente contraído. ¿Por qué? Por esta pérdida de neuronas ganglionares inhibitorias, en concreto de este óxido nítrico, que lo que hace es relajar. ¿Por qué se ve alterado estas neuronas ganglionares? Debido a una respuesta normalmente autoinmune, normalmente asociado a una predisposición genética y relacionado con el virus herpes simple tipo 1. Y a partir de aquí,
esa contracción tan intensa de lo que es el esfínter va a impedir que toda la comida pase de lo que es el esófago hacia el estómago, provocando ¿qué? La clínica principal, disfagia, y en consecuencia todo lo demás que hemos ido viendo hasta ahora. Y en cuanto al diagnóstico, pues ya lo he comentado, diagnóstico, muy importante la manometría, y en cuanto al tratamiento, pues tenemos dos tratamientos, el médico y el quirúrgico, como eficaces, el quirúrgico, y como tratamiento preventivo o en espera a cirugía, tratamiento farmacológico. Bien, espero que os haya gustado. Si os ha gustado, darle un like, y si no os habéis suscrito todavía al canal, ya sabéis, suscribiros y darle a la campanita para conocer todos los últimos vídeos que vayamos subiendo.